Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener una charla con una mujer maravillosa, una músico increíble que se llama Marta Mansilla. La conocí hace poquito en el Jazz I Am en Barcelona y la verdad es que, bueno, estoy muy impresionada con ella. Ha estado aquí en Tenerife el año pasado, estuvo aquí con su proyecto MM Project en Natura Jazz. Entonces seguramente muchos la conocerán y vamos a ver si va entrando. Ya he hablado con ella por el otro lado, entonces bueno, estoy, en cuanto me vea seguramente entrará. A ver. Ahí está. A ver, ahora. Una pantalla. Ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ¿Qué- tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien. O sea, con resaca, no bebo alcohol, pero ayer estuvimos en la gala de los MIN, que hemos ganado el premio a mejor álbum con el disco de David Sancho. ¡Wow! Así que sí, se nos hizo un pelín tarde, celebrándolo ahí un poquito. Así que nada, Enhorabuena. bien. Vaya Muchas gracias. noticia. Bueno, hoy es Sí, el Día Internacional de Jazz, es el International Jazz Day y encima acabas de ganar esto. Pues sí, nada, enhorabuena de verdad. muchas gracias. Qué Muchas gracias, sí, sí. maravilla, qué La verdad maravilla. es Pues que mira, causa para celebrar, sí, total. causa Hace para beber ilusión. un poco de alcohol bueno, y tener un poco de resaca al día siguiente. Sí, o sea, ya te digo, yo no bebo, pero me eché unos bailes. Ah, bueno, yo Así que tampoco bebo. Yo, mira, agua con eso, gas y ya eso. no. Tú eres Y de las cuando, mías, y cuando entonces. bebo me arrepiento, ¿sabes? Porque realmente no es algo que me guste mucho. No me gusta el sabor. Yo qué sé, a lo mejor algún cóctel o lo que sea, pero después digo, ay, ¿para qué bebí esto? Prefiero el Sí, agua, en sí, yo serio. también. Sí, sí, sí. Yo soy de agua con gas Anda, también, así que somos del mismo equipo. sí. Yo creo que es una tribu. La gente que Sí, sí, sí. Bueno, Marta, vamos a empezar, que son exactamente bueno, son las 10 aquí en Canarias, allí son las 11. eso es. En punto, empezamos puntuales, vamos, mejor imposible. Y con una muy buena noticia. Leo, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Perdona un momento, Tranquilo. ven aquí. No, es que si no se pone a ladrar y es terrible. Son dos. ¡Wow! Sí, bueno, primero adopté a uno y ahora adopté a este hace 2 meses y lo estoy educando todavía. Ah, Pero bueno, vale, estás sí, ahí sí, poquito a poco. sí, poco a poco. Bueno, pues eso, empezamos la entrevista ya. Eh, ¿Vale? Siempre hago 3 preguntas y después mm, Lo que surja. ya se puede ir a cualquier sitio que tú quieras, puedes hablar de lo que tú quieras, pero las primeras tres Vale. preguntas son un poquito que para conocerte, ¿no? Primero, ¿de dónde eres? ¿De dónde son tus padres? Si son de España, si son de fuera. Bueno, Ujú, porque siempre hay historias muy, muy diferentes. La segunda es si vienes de una familia musical, ya ujú, sea profesional o no. Y la tercera ujú. es ¿por qué, cómo y cuándo entras tú en la música? Y van un Ujú. poquito unidas, entonces, bueno, puedes contestar. Si te olvidas, me preguntas. Vale. A ver, ¿de dónde soy y de dónde son mis padres? Pues lo que son mis padres en sí son de Madrid. Los dos nacieron en Madrid. Por parte de mi madre, además, es gata gata. O sea, ella sí tiene todos los padres y los abuelos de Madrid.
Y por parte de mi padre, mis abuelos eran de Cuenca, de un pueblito de Cuenca, Ok. de Ribagorda, Bueno, sí. de Madrid es Y raro que haya alguien de Madrid, Madrid, de sí, varias sí, generaciones atrás. Es mi muy raro. madre. Es raro, pero se Sí, encuentran. Sí, sí, mi sí. madre es gata. Y nada, yo nací en Madrid, me crié aquí. Es verdad que luego, pues por los trabajos de mi padre y demás, bueno, pues durante un tiempo estuvimos también viviendo en Castellón, estuvimos también viviendo en Móstoles, luego en Madrid, bueno, pero vamos, que la base y el desarrollo y me he criado aquí en Madrid, básicamente. Y, y luego me has preguntado que si vengo de una familia de Pues, músicos y sí. demás. Pues no vengo de una familia de músicos como tal. Mi padre sí tiene afición y de pequeño, bueno, de pequeño, ya más bien de adolescente, mejor dicho, pues le interesaba la guitarra y entonces con sus colegas ahí en el barrio, pues había uno que sabía un poquito más y entonces se bajaba con la guitarra a enseñarles un poco al resto. Pero no, mi familia no es de músicos, lo que sí que son súper melómanos los dos. Tanto mi padre como mi madre son muy, muy, muy melómanos. Entonces, yo he tenido la suerte de criarme en un entorno musical, de escuchar todo tipo de música, además súper variado, porque creo que coinciden en mucho, pero luego tienen sus particularidades, porque a mi madre, por ejemplo, le gusta especialmente el flamenco y la salsa, y a mi padre viene mucho más del rock progresivo, ¿no? Sí, o sea, a mi padre le encanta el jazz también, pero tiene como ese bagaje de rock progresivo, pues yo qué sé, desde Yes, King Crimson o rock psicodélico, o, bueno, no sé. Y Sí, sí, sí. entonces, como que hay un abanico enorme que he tenido la suerte de estar escuchando en mi casa, ¿no? Pues desde Juan Luis Guerra, ya te digo, a King Crimson o Jethro Tull o no sé, todo muy variado. Entonces, ese sí que ha sido el entorno un poco como para desarrollarme, sí, y crecer. Bueno, ¿y por qué y cómo y cuándo entras tú en la música? Esa es Pues la yo, pregunta del millón. eso es. Bueno, pues yo empecé con 6 años, pues eso, porque yo creo que como que a esa edad, al final a los niños siempre se les apunta a algo, ¿no? O sea, como que siempre hay alguna actividad extraescolar, ¿no? Que es como que te interesa hacer, que te apetece, ¿no? Donde te mueve ahí un poco tus inquietudes. Y, y yo en ese punto, pues mira, lo que me apetecía era bailar y, y tocar. O sea, ir al conservatorio. Ellos me lo propusieron porque yo tampoco, con 6 años tampoco sabes de la existencia de nada de esto, ¿no? Entonces sí que te proponen, ay, pues hay un sitio en donde se aprende música, tal, no sé qué, y de aquella en mi época se hacía una prueba de acceso, de audición, te tirabas todo un año, como haciendo más bien lenguaje de sonido y conociendo todos los instrumentos para ver luego por cuál te decantabas, ¿sabes? Entonces, bueno, el ballet lo dejé porque ya como que la cosa se fue un poco avanzando y poniendo más complicada y me di cuenta de que la música requería, incluso a niveles muy básicos, mucho tiempo. O sea, tienes muchas asignaturas, te lleva mucho tiempo estar allí, tienes muchas clases y luego si al final te decides por un instrumento y demás, empezar a tocarlo, también te lleva mucho tiempo luego que te lo llevas a casa. Es verdad que cuando eres pequeño no tanto en casa como lo que haces allí, ¿no? Con los profes y demás. Pero sí, desde el minuto uno tienes que aprender a tocar un instrumento. Entonces, aunque yo tuviese 6 años, yo me iba a casa para luego saber decir, a ver, pues ahora qué tengo que hacer para que esto suene, ¿no? Y, y la elección de la flauta fue totalmente aleatoria y curiosa, o sea que, ya te digo, como nos iban enseñando todos los instrumentos, yo decidí piano, guitarra y percusión. Esas eran mis tres elecciones, tenías que poner ahí una lista de tres. Y me concedieron piano, que además te hacían como una prueba adicional y tal, porque era como un poco lo más demandado, pero también como lo más difícil, que consideraban que de repente podría tener ciertas particularidades, entiendo, como para el instrumento, que hacían como una prueba, ¿no? Y me dijeron, ah, pues te hemos dado piano. Y cuando ya me lo habían dado, apareció el profesor de flauta en clase, que era de las últimas, de los últimos instrumentos que faltaban por enseñarnos, ¿no? Y bueno, pues a mí me cautivó él.
porque en realidad cuando eres pequeño, claro, pues yo me quedé como flipando con el instrumento, pero claro, él apareció con unas rastas enormes, parecía un duende, el tipo estaba ahí tocando, entró en clase ahí tocando, tal, no sé qué, y entonces dije, wow, me quedé flipada, quiero tocar esto, ¿sabes? Y cuando ya me habían concedido piano y de todo, ya me dijeron, ¿y ahora quieres flauta? Y yo, sí, 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 quiero esto. Y bueno, Fíjate. pues esa intuición me llevó hasta aquí, ¿sabes? O sea, que es una intuición muy inocente, muy naif o muy tomada desde lo que a mí me hacía ilusión en ese momento con 6 años y bueno, pues aquí estamos. Así que, fíjate. Bueno, a los 6 años, normalmente las historias que suelo escuchar es que les apuntan sobre los 8 o 9 años en los conservatorios. O sea que Ujú. es de las que entró bastante temprano. Sí, 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 sí. Y cuando, bueno, Sí, por eso. que acabaste la carrera allí, ¿cómo fue qué hiciste? Pues mira, esto era el Conservatorio de Música Clásica en Móstoles, cuando en esa época justo yo ya estaba viviendo en Móstoles. Y nada, Es que es el otro. Ven aquí. se pone celoso si no, ¿no? No, es que desde que ladra uno ahí fuera, se pone él también a contestar. No le ha gustado lo de que estuviera en el conservatorio, yo lo estoy viendo. Bueno, ay, Manch, ven aquí, ven, 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 mi amor, ven aquí. Muy bien, ahí, sube. No, ay Dios, bueno, vamos, tú sigue. Vale, Vamos a vale. intentar ignorarle, aunque Nada, se me mete la voz por aquí. Ven, mi amor, ven, ven, sube, sube aquí. Eso es. Ahora ya lo tengo, los tengo a los dos. Tengo a uno aquí y al muy otro lo bien. tengo al lado. De, Bueno, de colaboradores, sí, sí, por si sí, tienen algo sí. que preguntar. Es que bueno, últimamente los tengo que tener así o los meto en la habitación y Claro, escucho. claro, 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 claro. Entonces, Hazme bueno, caso. bueno. Entonces, ¿estuviste en el conservatorio cuánto tiempo en Móstoles? Pues mira, hice hasta el grado medio porque luego me vine a vivir a Madrid, ya aquí más en el centro, y entonces hice como la prueba de acceso en grado medio justo en el Conservatorio de Maniel. Entonces, bueno, pues me crié en Móstoles, fue una experiencia maravillosa estar allí, además, bueno, luchamos ahí por el conservatorio, o sea, fue una historia también muy bonita de reivindicar tener un espacio, porque en Móstoles no había conservatorio como tal, utilizábamos un colegio. Era un colegio público que por las tardes se convertía en conservatorio, pero era bien incómodo porque no teníamos un espacio, no teníamos los materiales suficientes, era muy difícil que en las aulas hubiese pianos o que estuviese acondicionado para poder estudiar y demás. Entonces, fue salir a la calle día tras día durante años en manifestaciones para conseguir un conservatorio. Entonces, es algo que lo siento también como muy mío y muy reivindicado y muy luchado. Y ese conservatorio se hizo pues gracias a todos los estudiantes, gracias a todos los padres, a las asociaciones y a la propia institución y los profesores del conservatorio que salíamos a la calle todo el Qué tiempo. fuerte. Entonces, sí, 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 sí. Además, luego pues fue un conservatorio, pues un edificio que ya construyeron muy grande, muy bien, con muchas aulas de estudio, con muchas cabinas, con un auditorio grande. O sea, se consiguió hacer algo muy guay. O sea, y que hubiese conservatorio que en esa zona, no sé si Getafe tenía, no lo sé, pero como que en esa zona estábamos despoblados de conservatorio, no había dónde ir. Entonces, al final, como que eh, toda la gente de alrededores y, bueno, incluso de pueblos, ¿no? De Villa del Prado, o sea, venían al conservatorio porque no tenías dónde estudiar. Al de Móstoles, claro, era lo que nos reunía ahí un poco, como a toda la zona sur. Entonces, sí que fue importante. Luego ya eso, yo fui creciendo y el grado medio ya lo hice en Amaniel. Y luego, una vez que terminé Amaniel, estudié, porque ya tenía como mucha más inquietud hacia la música moderna, no me veía tanto haciendo un superior de clásico y entonces ahí fue cuando hice jazz en la Creativa y flamenco en la Flamenco en la Universidad de Flamenco de Madrid y bueno, por ahí empecé
como lo que son los estudios, a diversificarlos, ¿no? Hacia otros estilos, porque es verdad que desde bien pequeña yo tenía inquietud de tocar mis temas, o sea, tengo una partitura hecha con 9 años, que le hice un tema a mi madre, me sacaba lo que yo escuchaba en casa, yo qué sé, me acuerdo de sacarme cosas de celtas cortos incluso, ¿sabes? O sea, ¿no? Como Sí, flautista, sí, sí, pues sí. me sacaba o de lo Arnalubre, que me encantaba, o de, no sé, había mucha música New Age también en esa época, o me sacaba como cosas que eran lo que a mí me gustaban, estaba escuchando en casa, entonces como que eso estaba en mí y yo me encanta la música clásica, por supuesto, y vamos, la sigo tocando, sigo estudiando y sigo escuchándola mucho, pero yo sentía como que mi camino o mis inquietudes iban hacia otro sitio también. Y ahí fue que me empecé a interesar como, a ver, ¿dónde puedo estudiar esto, ¿no? Aquí en Madrid y hacer un grado superior o formarme, pues, para improvisar. Y ya, la semillita se creó en Móstoles porque fundamos la primera beat band. Antes, ahora es mucho más normal encontrarte una beat band, perdón, asociada a un concert, ¿no? Que al final se convierte como en asignatura, pero se profesionaliza, ¿no? O sea, Claro. luego estamos ya muy acostumbrados a incluso beat bands de niños pequeños, ¿no? La Santandreu, yo qué Sí. sé, hay un montón, o sea, hay competiciones, tal. Em, pero de aquella no había beat band que no fuera una beat band profesional, no había ninguna, pues a lo mejor había alguna escuela, pero como que de conservatorio yo creo que éramos los primeros también que hicimos eso, por un poco, pues por inquietudes de los alumnos, de encontrábamos un montón de gente que nos reuníamos dentro del clásico, pero que nos encantaba el jazz y que decíamos, joder, pues podíamos montar algo, encontramos un director que nos apoyó la idea y que también le encantaba el jazz. Y como que esa fue la primera semillita para que yo ya dijese, hostia, esto me interesa muchísimo, me gustaría aprender y saber y tener recursos, ¿no? Para conocer mejor esta música y poder tocarla y demás, igual que con el flamenco, entonces ahí ya me fui desviando, ¿no? Así que sí, y como que paralelamente, desde adolescente he estado tocando mucha música, acompañando a muchos artistas de muchos tipos de estilos, ¿no? O sea, mientras que yo estaba estudiando y estaba estudiando incluso ya por los grados superiores en la U flamenco y en jazz y demás, yo ya estaba, bueno, también estaba haciendo magisterio musical y en la universidad encontré también un nicho de gente con el que tocar, porque es verdad que en los conservatorios y demás está como todo muy enfocado al estudio y quizás como no abriendo tantas puertas a que sucedan cosas, ¿no? Parece como un periodo muy de formación que luego tú te tienes que buscar la vida y sin embargo se dio la casualidad de que paralelamente en la universidad yo estaba conociendo a muchos músicos que lo que hacíamos era estar todo el rato en el pasillo tocando juntos, tocando en el parque, en las clases tocando, 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 tocando. Y fíjate que aparte de esta beat band, luego mis primeros proyectos y mis primeros grupos nacen antes de la gente que voy conociendo en la universidad, que son músicos y que muchos venimos del conservatorio, ¿no? Hay mucha gente que estudia magisterio, más que del propio conservatorio ya, o de la U flamenco, o sea, era curioso. Entonces, pues eso ya con 18, bueno, con 13 ya empecé a tocar de forma profesional, pues en el Clamores, en sitios míticos, en la Buenísimo. Galileo, con la... Sí, 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 con 13 ya estábamos haciendo los conciertos, o sea, porque al final, esto, la Big Band del concert, pues de repente sacábamos bolos y era como una Claro. oportunidad guay para salir del conservatorio y enfrentarte también a lo que era la vida real, no en una orquesta, ¿no? No como músico clásico, sino como en esa apertura de hacer otra cosa. Y, y entonces eso, pues con 13 yo ya estaba tocando, que además me hizo mucha gracia porque tengo un artículo en El País y claro, buscaron a una persona más pequeña que estaba dentro de la Big Bang y me entrevistaron a mí y yo no sabía muy bien qué decir. Y, y ya a partir de esa edad, pues bueno, pues fui conociendo gente y en la universidad con 18, pues ahí ya tenía los primeros grupos con los que me subía ahí a escenarios y demás, tanto de jazz, tuve mi primer cuarteto, de soul, con los Emeterians, que es un grupo de reggae a nivel nacional súper conocido, o sea, creo que es el que tiene más proyección, que éramos 13, o sea, bueno, no sé, o sea, con muchos cantautores.
con María Peláez, o sea, y estuve haciendo de todo. Estuve mucho tiempo también trabajando en un teatro, haciendo improvisación teatral y musical en el momento, aquí en un teatro que había en Madrid que se llamaba el Teatro Arenal, que ya no existe, como un montón de sitios, ¿no? Ya. Entonces, creo que el seguir formándome, pero al final tener como un contacto directo con mucha gente, tocar su música, creo que eso es lo que me ha enriquecido, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? O sea, que aparte de una formación como tal, siempre he estado tocando y siempre he estado en contacto como con muchos estilos y con la parte un poco más humana, ¿no? De la música, ¿no? De vivirla desde ese lugar y de subirte a tocar y improvisar y al margen de la partitura, que por supuesto, o sea, yo soy abogo por tener un conocimiento y tener los materiales y usarlos, pero también poderte desprender y no tener que necesitar también un papel y que te pueda permitir sacar tu creatividad y aparte, bueno, pues dejar volar un poco lo que tú tengas que decir o lo que sientas, ¿no? Bueno, ¿tú te consideras un músico de jazz o es que, claro, como le das a tantos palos, La flamenco, verdad es que jazz, bueno, que soul, R&B, sí, le das a muchísimas cosas. al final te tienes como que meter en el cubículo de algo, Sí, que es lo que más predomina un poco, pues por esto, ubicarte, intentar también enfocar tu carrera luego profesional de cara a encontrar trabajo o en qué lugares vas a poder tocar, pues ver un poco en dónde está tu música y en dónde está esa dirección, ¿no? Entonces, yo tampoco me considero para mí misma, si tuviera que definirme, como un músico de jazz. Por eso mismo, ¿no? Porque creo que además soy súper ecléctica y que en mi música además también eso se nota, ¿no? Entonces está muy influenciada todos estos tipos y todos estos estilos diversos y todo lo que yo he escuchado, creo, en lo que yo hago. Que mi formación y que la base sobre la que se asienta mi música sí que parte de la música moderna, digamos, ¿no? O sea, como al final estudias música moderna y las progresiones y la influencia y el lenguaje y la improvisación están, entonces, bueno, pues nos acotamos aquí, ¿no? O sea, pero, pero bueno, o sea, no sé si soy un músico de jazz, así como por definición, no lo sé, o a lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor el músico de jazz ahora también es esto, ¿no? yo creo que sí. Claro, o sea, también hay que acostumbrarse a saber que la música está viva y que la música va cambiando, ¿no? Y aunque tú le pongas una etiqueta, esa etiqueta va mutando y va absorbiendo otras cosas y eso también es lo bonito de la música, ¿no? O sea, que la palabra jazz en los años 50 significaba una cosa y ahora significa otra y eso es precioso. Exactamente. Porque claro, hoy en día el jazz abarca muchísimas cosas. Claro, Dentro del jazz puedes escuchar música urbana, puedes escuchar música hip hop, bueno, hip hop urbana, puedes escuchar R&B, puedes escuchar bossa nova, samba, puedes escuchar flamenco. O sea, hay unas fusiones bueno, hay, pero eh, o sea, normalmente cada músico, pienso yo, tiene como un fuerte, vamos a decir, ujú, como su fuerte y después pues le da a 20.000 cosas. sí, Entonces, mi pregunta realmente no era si te consideras, era más cuál es tu fuerte, cuál es el primer amor, digamos, que tienes tú, donde tú te sientes más cómoda. Tocando una estándar de jazz o tocando un tema de flamenco o tocando un tema de soul. Ese es el donde tú, claro. o a lo mejor en todos, no lo sé. La verdad es que en todos, pero es verdad que creo que mi lenguaje se ha sentado, además, durante esta última parte, ¿no? Mucho sobre el soul y el hip hop, ¿no? Y que como figuras como Robert Glasper, Christian Scott, Elena Pinderhooks, obviamente, ¿no? Sí, Es lo que más me marca a día de hoy. Es verdad que, pues eso, sí que en su momento me marcó mucho el lenguaje de Jorge, porque estudié mucho flamenco y me encanta, y cuando me pongo a tocar con gente de flamenco, utilizo esos recursos,
y me gusta muchísimo, o sea, tengo súper absorbido ese lenguaje, pero creo que en donde yo me siento cómoda y en donde más me sale de manera natural, porque creo que es lo que tú dices, ¿no? O sea, como que al final a cada uno tiene un deje, Eso, ¿no? eso. Tiene su manera y esa manera le sale en un lugar, ¿no? Porque es lo que tiene más interiorizado. Yo creo que sí, que está asentado sobre el R&B, sobre el soul, sobre el hip hop. Ahí Sí. está, ahí Ujú. está. Aunque yo considero a los tres músicos que acabas de mencionar, los considero músicos de jazz. Mi opinión, Claro, mi opinión. sí, sí, Que sí, sí que tocan música de soul, R&B, hip hop, o sea, hacen fusiones, pero los considero, yo personalmente los considero músicos de jazz. Esa es claro. mi opinión personal, que después la gente puede decir está equivocada, no tiene nada que ver, pero yo sí los considero así, músicos de jazz, especialmente a Glasper, Sí. bueno, y bueno, está Pander Hughes también. Eh, Es que al final es como que tú que he visto un trasladas. Tiny Desk justamente Sí, de ellos. No sé si lo has visto. El sí, Tiny Desk de Robert, creo que se llama. Es que hay dos Tiny Desk. Está el Tiny Desk de Common con, sí, con Robert Glasper y después hay un grupo que ellos formaron que se llama Oak Screen, sí, que sí, 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 sí. que está el hermano también, este, ay, ¿cómo se llama? Zamora, Es Zamora. Zamora Sí, Pender sí, sí. Hughes y la hermana toca ahí también. Bueno, en fin, y yo todo eso lo considero jazz, para mí entender, Ujú. pero un jazz moderno, un jazz, pero sí, bueno, Claro, no, quizás vamos a decir que no eres un músico de jazz clásico, de claro, bueno, sí, estándar y rollos de total. estos. Sí, eso es lo que... Sí, o sea, es como que tú trasladas tu lenguaje y todo aquello que tú has aprendido, ¿no? Y que te ha dado, por ejemplo, el jazz, ¿no? O sea, que tiene sus códigos y tiene sus estructuras y tiene su lenguaje y tiene su método y utilizas principalmente unas escalas más que otras. O sea, si te pones a nivel educativo o metodológico, ¿no? O sea, como que sí hay un lenguaje, sí hay muchas cosas que definen, ¿no? Que están asociados a que esto es lo que se escucha, pero claro, porque lo hemos ubicado en este bloque, ¿no? Pero Bach está lleno de jazz, ¿sabes? O sea, es verdad, como, si yo verdad. analizo, si me pongo a analizar, pues armónicamente ya estas cosas pasaban en el barroco. Lo que pasa que la progresión es distinta, el lenguaje es distinto, la manera de tocar es distinta y entonces lo etiquetamos con otra palabra, ¿no? Pero al final la música está ahí. Y entonces lo que te define es el contexto, el entorno, la escena, el lenguaje que generas, ¿no? O sea, es como hay un montón de cosas que son los que definen un estilo, creo yo, pero la música está ahí. Entonces, es muy difícil decir esto sí y esto no, Claro. quién entra, quién sale, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Bueno, lo que tú has dicho, yo creo que sí, que yo me asiento en el soul, en el R&B, New Soul, todo Y es esto, lo que y que pongo... compones también, por lo que estoy viendo. Sí, 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 Es por sí, donde te tira la vena, esa es la que más te tira. totalmente. Sí. Incluso mucho rock y mucho pop, y en este último disco se ve claramente. O sea, yo compongo desde el piano, no Ujú. desde la flauta. Es curioso, o incluso cantando, ¿no? Es como, va a sonar a cliché, es muy manido, pero muchas cosas las cantas. Y las cantas antes de que las tocas. Por lo menos yo en mi caso, compongo desde ese lugar. La ducha es el lugar preferido para todos, pero es que, hostia, sí, que muchas veces estás haciendo cosas o estás cocinando, estás, no sé, y como que yo entro como en una especie de bucle y como que todo me viene desde algo que cante. Y eso algo que cante lo traslado al piano antes que sentarme desde un lugar muy flautístico. Entonces es también curiosa mi manera de componer porque no es muy flautística, ¿no? No, no, creo que tampoco en algunos temas sí, pero tampoco estoy buscando una complejidad flautística, melodía que sea muy, muy, muy enrevesada. En algunos momentos sí, ¿no? O sea, pero parte más desde la parte armónica y desde la parte rítmica
y desde la construcción de un ambiente o de algo más sencillo y repetitivo, porque creo que eso está como muy en mi música y al final eso es un poco adherente a todas las músicas, ¿no? O sea, el construir algo como que se va repitiendo, ¿no? Pero en el pop hay ciertas estructuras que también son muy así, y en el rock, ¿no? Que parten como de un leitmotiv y en la música clásica, o sea, y creo que desde ese lugar es desde el que yo construyo, ¿no? Entonces, Sí. sí, Bueno, la mayoría de la gente que toca el piano, o aunque tengan un instrumento, digamos el bajo o lo que sea, o la trompeta, cuando van a componer suelen tocar el piano, utilizar o el piano o la guitarra para componer, es que pero sí que es verdad que, bueno, yo como no toco ningún instrumento, solo canto, entonces la ducha o el coche sí. es donde creo que es porque estás relajado y estás dejando fluir. Entonces me Ujú. han venido muchísimas, bueno, no muchísimas, en la ducha menos, pero en el coche Es estás un mantra, como en ¿no? un, no sé cómo decir, estás como, estás conduciendo en plano automático, tú no estás pensando, estás como, Bueno, y te vienen. A mí es donde me vienen las melodías, incluso ujú. las letras o las medio letras, y ahí tengo el móvil siempre delante y le doy al record y las grabo, porque es que es donde más me suele venir. El día a día mío es muy de estar hablando, de estar. Entonces ahí no puedes. Entonces en la ducha es un sitio donde estás relajado, donde no está pasando nada más que está cayendo agua. Y entiendo el rollo, a mí me ha pasado en la ducha también. Sí, Pero, sí, sí. y me dicen muchos músicos el tema del piano, que se sientan al piano, que les viene que lo tocan, ¿sabes? Como que la melodía, la tal. A mí me viene todo en la cabeza, lo oigo todo en la cabeza, luego, claro, se lo tengo que explicar a que tengo unos músicos Ujú. que son lo mejor del mundo, entonces yo es decirle, mira, es así, así, y bueno, el sacarme unas cosas que ni pensé, Claro. Sí, pero o sea, eso es lo que, o sea, en el grupo también pasa esto, ¿no? Porque yo compongo junto con David Sancho, ¿no? Y las ajá, letras las hago junto con Tony y los arreglos vocales también le dejo totalmente libertad. Hay algunas cosas que yo sí que las tengo muy claras, pero le dejo totalmente libertad también a Tony para que él desarrolle su parte y para que David también desarrolle su parte. Entonces, yo llego como con el grosso de la composición, ¿no? Con la idea, pero sí que siempre hay una apertura de decir tía, pues yo creo que si aquí metemos esto o tal, creo que vamos a ir hacia este lugar, ¿no? O sea, es una... No, no es un grupo ni es una manera de componer como yo sola, que hay gente que sí, o sea, hay gente que lo tiene súper claro, compone de arriba abajo y te compone incluso todo, ¿no? O sea, quiero que hagas esta línea y esa es una manera súper válida también. Es verdad que en mi caso hay mucha apertura, ¿no? Y aparte, en el momento en el que yo planteo y grabo todo en el Logic, también, o sea, genero una línea de bajo o genero también un finger drums pero luego está completamente la apertura de que cada músico aporte su personalidad y el lugar del que viene, ¿no? Y que sea totalmente libre para esa construcción. Entonces, creo que en mi música también lo que mola es que eso se ve muy claramente, ¿no? Hay como un estilo definido que está, pero creo que también hay bastante presencia individual de lo que cada uno aporta. Y sin ser un pastiche, porque podría sonar a, joder, es que cada uno venimos de un lado, ¿no? Rodrigo Ballesteros viene del jazz súper contemporáneo, David viene de todo, es un poco como yo, ¿no? En ese sentido súper ecléctico. Jesús tiene un bagaje también con el rock muy potente y aparte de que es un músico de jazz increíble y de flamenco, o sea, Tony el cantante viene completamente del gospel, del soul, ¿no? Ese es como su mundo, entonces hay una conexión en el que todos nos encontramos y ahí está, ¿no? O sea, como todo bien amarrado, porque al final como que yo me encargo de que todo eso esté amarrado, ¿no? Y al final se construya ese tema, ¿no? Pero creo que hay toda esa libertad. Y lo que tú dices es que si no tienes un instrumento armónico no puedes hacer nada. O sea, sí, lo puedes construir con muchas voces, ¿no? Yo también conozco muchas cantantes o cantantes, o sea, que construyen a través también como de hacerse loop y sí, tal, ¿no? Y eso también, pero al final necesitas que la armonía predomine. O sea, que
muchas veces es lo que nos da una dirección, ¿no? La melodía es súper importante, pero la armonía es la que te va llevando, ¿no? Hacia un lugar o hacia otro. Entonces, claro, yo todos los instrumentos melódicos al final componemos desde un lugar armónico, ¿no? Porque es el soporte que tenemos como para construir los temas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno yo con mis limitaciones, cada uno con sus, no sé, como sus virtudes, ¿no? También, y por eso yo no compongo sola, porque soy también No, consciente de mis limitaciones no, y, pero como y tienes está muy un bien. grupo de gente muy potente también a tu lado, pues siempre es mucho más bonito de esa manera. Perdona un momento que me están llamando desde abajo. Sí, Jolín, esto. Perdón. tranquila. Ahora me quedo con los perros aquí. Bueno, hay dos personas aquí conectadas. Aquí aprovecho, no sé. Aquí Héctor, Blue Note. Has dicho buenos días. Buenos días, a ti también. A ver. Ana está a tope. Perdona, un segundito. Tranquila. Ven, Joel. Joel, ven aquí, ¿Qué por tal? favor. Pues bien, ¿Puedes hacer una entrevista, por aquí. favor? Jolines. Bueno, seguimos. Perdona, Amanda, no te oí nada de lo que dijiste antes. Nada, no, que estaba saludando, que como por aquí veo que Héctor de Blue Note Ah, está aquí diciendo buenos días, Héctor, he aprovechado para saludar aquí es a verdad, quien es estuviera aquí verdad. madrugando y viendo en directo esto. Bueno, ay, ¿dónde se fue el otro? ¿Manchi? Bueno, no sé dónde se fue. En fin, Tranquila, aparecerá. a Te lo mejor se metió en buscará. la cocina. Bueno, en fin. ¿Qué te estaba diciendo? Quería volver a una cosa que me Ujú. mencionaste antes, bueno, que seguiste hablando y dije, bueno, luego se lo pregunto, porque mencionaste a Jorge y claro, dijiste Jorge, estamos hablando de Jorge Pardo. Sí, 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 sí. Estudiaste con él, imagino, en esta Universidad de Flamenco, que me dices. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia, porque yo, a ver, yo a Jorge le tengo muchísimo cariño, es una persona increíble y le considero, bueno, es que no sé, como uno de los referentes del jazz y del flamenco de España, ¿no? Entonces, totalmente. eh, cuéntame un poquito de la experiencia de trabajar con una persona así. Bueno, de trabajar, de aprender y bueno, también tengo entendido que también has colaborado con él Sí, sí, hemos tocado sí, juntos. Sí, a ver, Jorge no es profesor como tal que te dé clases todos los días, ¿no? O sea, no. Yo le tenía en la U Flamenco lo que venía es a dar clinics, ¿no? Como a dar másters todas las semanas. Luego he estado apuntándome cuando él hacía cosas a todas sus clases siempre, desde que le conocí y era pequeña y le seguía pues desde chiquitita, ¿no? Porque me encantaba su manera de tocar y creo que es eso, ¿no? Y además como flautista, ¿quién no le conoce y quién no ha sido en algún momento una inspiración, un referente y todo lo que tenías un poco de approach más cercano con la flauta era él, ¿no? Y ese lenguaje que es tan suyo y que consiguió trasladar pues todo lo que hacía un cantaor o un guitarrista a un instrumento como la flauta que era completamente desconocido en el flamenco, ¿no? Y como además su bagaje y su mundo del jazz fusionaron todo esto, ¿no? Y por supuesto para mí es de las personas más influyentes y más queridas, o sea, eso es así. Y marca un antes y un después y todos le tenemos súper presente, o sea, creo que por lo menos toda nuestra generación hemos escuchado sus discos, hemos aprendido de él, nos hemos sacado sus leaks, o sea, hemos transcrito, sin duda. Entonces, bueno, Jorge lo que tiene es que es una persona muy cercana, una persona muy humilde y una persona que además se rodea siempre de gente joven, está vivo en ese sentido, ¿no? Siempre está queriendo aprender, queriendo compartir. Son de estos músicos como por definición, ¿no? Que para mí es
eso, ¿no? O sea, la música es estar vivo, estar ávido de experiencias, de compartir con gente, de saber qué está haciendo también la gente nueva, de no tener ningún tipo de prejuicio en tocar con Chano y al día siguiente con una chavala que no conoces de nada y que, o sea, y que tú le llamas y tocas en mi disco y tal y no sé qué, y es un sí siempre, entonces es una persona súper accesible, entonces creo que yo, como la mayoría de músicos un poco de la escena que haya coincidido con él, le tenemos como una persona súper cercana que vas a poder compartir con él, que vas a poder llamarle, que si te quieres acercar a él es Sí, fácil, si quieres aprender de él es fácil. Entonces, mi experiencia con él fue esta, ¿no? O sea, fue un recorrido de amistad y de aprendizaje total durante muchos años, ¿no? Y, y además, el tipo no tiene ningún tipo de, al revés, o sea, como que no tiene ningún problema en ayudar, en sacarte adelante, en saber que él tiene muy claro desde dónde ha partido y dónde ha estado, y entonces siempre, si te puede dar también un cable, no tiene ese ego, ¿no? O sea, no, como, ven, ven, súbete a tocar. Y eres flautista igual que yo, pero vamos a compartir aquí y vamos a tocar los dos y eso es tan bonito y eso no sucede tan a menudo con alguien que además es un referente tan importante, ¿no? Entonces, él rompe esa barrera, perdón, como de músico ya instituido y gente que pues en ese momento yo era o completamente amateur o estaba ahí empezando o tal, él rompe completamente siempre esa barrera, ¿no? No hay una cosa ahí como de un trato, de que no te vas a poder juntar con él, no, ese estatus no existe. Él es músico igual que tú y eso es flipante. sí. O sea, porque yo creo que al final eso es lo que nos enriquece, ¿no? Y que la música también es compartir. Nos olvidamos un poco. Ayer estaba escuchando, no, miento, ayer no, el día del apagón estuve escuchando un rato la entrevista con Moisés Sánchez que justo le pillé hablando de esto mismo, ¿no? De esa individualidad que muchas veces nos encierra a nosotros mismos y que es una profesión en la que el ego está, o sea, es absurdo decir que no, o sea, Claro porque que sería está. mentir, Lo que pasa es que con claro, los años, muchos de nosotros, te lo digo por la edad que tengo yo, y claro que mi ego al principio era una cosa y ahora es otra. Y claro. vas poniendo el ego a un lado, entiendes que está, lo aceptas, pero o sea, es como, sí, vale, le das una palmadita en la espalda y le dices, ok, ahora te sientas, ¿no? Y vamos a compartir y vamos a dar, porque para eso estamos. Ujú. Sabes Totalmente. que la música no tiene, para mí la música es magia, amor y compartir. Y si no, entonces vámonos a casa todos porque no estamos haciendo nada. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que como toda la parte de arte en el momento en el que se mercantiliza, Mm, pues ahí está el claro, peligro. eh, es necesario, porque los artistas también comemos, también tenemos que vivir, también hay que poner en valor todo lo que hacemos, pero empiezan a mezclarse cosas, ¿no? Sentimientos, conceptos, competitividad, fama, no sé, o sea, como cosas que enturbian muchas veces como el propósito inicial, ¿no? O el por qué hacemos esto o por qué nos dedicamos a esto eh, como primera instancia de cuál es tu pulsión, de por qué te dedicas a la música. Si con cualquiera de nosotros o nosotras hablásemos de por qué haces esto, pues es algo como mucho más personal, más de lo que tú dices, de emociones, de sentimientos, de es lo que me motiva, lo que me hace estar vivo, no es todo apasionante, ¿no? Yo creo que como cualquier otra profesión, ¿eh? O sea, no te digo yo que el que se dedique a las matemáticas tendrá pasión por ello. Luego hay curros en los que te ves trabajando en el que yo he trabajado, ¿no? De todo y digo, bueno, pues no sé, vendiendo aloe vera no sé si era mi pasión o estando en un mercadillo o de camarera, no sé, que a lo mejor hay gente que sí que tiene esa vocación, yo no la tenía para eso, entonces son cosas que vas haciendo, ¿no? Por el camino. Pero claro, vivir de lo tuyo y no frustrarte
y liberarte de esa competencia, pero saber que tienes que estar ahí y que es un mundo además súper individual y por otro lado, nada arreglado en cuanto a nivel derechos y cosas que nos hagan tener como un soporte por detrás de decir, ok, yo salgo de casa y sé que los mínimos para cumplir para conmigo es esto, ¿no? No es como este, este paraje neoliberalista que se queda, ¿no? Como en este tipo de actividades y de trabajos, ¿no? En el que todo es, yo pongo el precio, yo me lo guiso y yo tal, y tú, bueno, a ver, o sea, como que hay poca colaboración, hay poca asociación, no hay sindicatos potentes, o sea, no tenemos un convenio, o sea, y entonces, otras, como que todas esas cosas como que se mezclan entre todo esto, ¿no? Y entonces es difícil eh, vivir de la música, dejar aparcado tu ego, saber cuál es tu propósito, pero también necesitar comer, que te den bolos, estar ahí, tener presencia, cierto reconocimiento. ¿Cómo, cómo haces aquí el Tetris de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho, como decía Moisés, de trabajo personal, de entender, de despojarte de todo el ruido y bueno, de ser muy consciente, muy cooperativo, ¿no? Y saber en qué se basa nuestra profesión y saber que nos tenemos que ayudar y básicamente, ¿no? O sea, sí. No sé ya por qué venía esto, pero No me acuerdo, pero bueno, no, no me acuerdo. por Jorge, ¿no? O sea, Bueno, como que estábamos hablábamos de hablando que el tipo de es un, Jorge, del tipo de persona que es. Bueno, te cuento una anécdota que que no tiene ego, ¿no? O no, sea, como en ese sentido de que le da oportunidades a cualquiera, él no total. piensa en si va a ser o sea, competencia o no, o sea, que veníamos como de ahí, creo que ha salido de ahí. Pues mira, mi anécdota con Jorge, la primera, eh, yo no sabía quién era. O sea, yo había escuchado su nombre, pero yo no sabía quién era cuando fui a una jam hace Ujú, muchos años, una jam y había ahí un señor tocando el saxo. Yo no lo conocía físicamente, no sabía quién era. Yo ujú. fui, canté con él, tal, hablé con él, me dijo y al día siguiente me acuerdo que yo iba a Madrid y me dijo, ay, pues yo voy a tocar, ahí ya me dijo que era Jorge Pardo, pero todavía no, como que no uní los cabos, no entendí muy bien Mm, qué Jorge Pardo era. ujú. Y entonces me dice, no, voy a tocar, no me acuerdo dónde, un club de jazz conocido, no me acuerdo cuál. Eh, Vente. Entonces yo me bajo del avión, o sea, al día siguiente recuerdo que llegué, me bajé del avión, cogí el metro y me fui directo porque era, o sea, llegué por la noche y fui directo con la maleta O sea, ¿eh? al, al concierto. No, y todo era para que me presentara al dueño. Ah, vale, ok, Sí, ok. sí, sí, que me dijo, no, Fíjate, sí, sí. vente tal, y yo te presento al dueño porque le expliqué un poquito que quería tocar en Madrid, tal, tal. Bueno, en fin. Al final el dueño no apareció, pero bueno, esa es otra historia. Pero el tema es eso, el rollo. Después vino en el intermedio, me invitó a una cerveza que yo en ese momento bebía, cerveza, tal, súper, o sea, tan cercano, tan amable, tan... Sí. Y claro, después empiezas a entender quién es esta persona y leer Ujú. toda su historia y dices, este tío es la cosa Sí, sí, más sí. sencilla del mundo. Bueno, esa es mi primera experiencia con Jorge, que siempre me marcó porque dije, así quiero ser yo. Así quiero Ujú, ser yo. O sea, yo quiero, yo aspiro a ser así de sencilla y así de abierta y así de amable y así de bienvenida y ven, que yo te ayudo, que yo lo que pueda, ¿sabes? Eso ujú. es algo que me cambió el chip mucho. Porque Qué guay. Sí, sí. sí, y eso fue, pues te diría 2011 por ahí. Mira. O, Sí, o sí. quizás Sí. antes, Ujú. 2009, bueno, no lo sé, 2009 creo, 2009. Sí, porque Qué bueno. justo fue el primer año que mis hijos estaban, que yo me había divorciado, o sea, 2009, que fue la primera vez que pude salir de aquí.
desde que me casé. Bueno, en fin, que Las hemos visto referencias, sí, tan, las referencias eh, humanas, eso es. Las referencias humanas, o sea, dentro de la música tiene referencias musicales por la manera de tocar, pero está claro que en el momento en el que tienes que vivir de ello y formar parte de este engranaje, ¿no? Y la manera de comportarte, casi te influye más cómo quieres ser como músico, más allá de lo que vas a hacer como tocar, sino de cómo te quieres comportar, cómo quieres ser, pues eso, encontrarte con gente que digas, joder, qué guay, ¿no? Qué generoso o qué generosa o... No, esto es la manera en la que yo quiero tratar también a la música, a los músicos con los que me rodeo, a la gente con la que trabajo. Eso es crucial y primordial y te diría que a veces casi más importante, quizás. porque tocar bien, mucha gente toca bien Sí, y hay eso muchísima marca gente. también cierta diferencia. Sí, sí, Muchísima. sí, totalmente. Tenemos tanto talento, especialmente, bueno, en este país, yo no sé, pero yo no sé si hay algo en el agua, pero tenemos muchísimo talento. Hombre, yo no, no quitando, obviamente hay en toda Europa hay muchísimo talento de todos los tipos, pero yo creo que los españoles tenemos algo, tenemos muchas fusiones. Entonces hay mucha musicalidad. Mm, sí, sí. Entonces, bueno, puede ser algo en el aire, algo en el agua y algo en la cultura nuestra que nos Mm, inspira a ser mucho más musicales que quizás, yo qué sé, los ingleses, que tienen otra forma, otra vertiente, otra forma de expresarse en la música, pero no sé, no tienen el sol, no tienen el mar, no tienen el, no sé. Es- son teorías mías. Yo creo que somos mucho más musicales nosotros que otros europeos, ¿no? Creo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor le estoy diciendo, pero son teorías mías, cosas que he O sea, yo pensado, no que me he creo dado que cuenta. no sé, creo que no va por más o menos. Creo que cada uno tiene sus influencias y su cultura, ¿no? Sí, Porque decir que somos menos musicales que los ingleses no cuando más. casi toda la música que tú has, No, a claro, ver, casi no, toda la no digo música, más musicales, quiero decir que tenemos como más, que somos más tendientes a hacer. Te hablo por cultura, ¿vale? No te hablo de la ya, música que ya, sale. ya, Porque vale, los, vale, yo soy inglesa de nacimiento, entonces te hablo de lo que, de lo la cultura inglesa sí, hay mucha cultura inglesa, mucha cultura musical en Inglaterra, pero no, no hay tanta, como no es lo primero que se le pone no se le pone a los niños en música, por ejemplo, no es una cosa muy, es otro ya, tipo de cultura, es otro tipo de cultura. Para ser músico en Inglaterra yo creo que tienes que tener tienes que salirte tú y hacerlo tú de alguna manera. No, no hay tanta cultura y no está tanto en la sociedad. ya, ya. Quiero decir, por ejemplo, los Fíjate cubanos que que yo, tienen ese rollo, claro, o los canarios, ese rollo de eso te iba a parranda. decir. Sí, que hay Yo música en fíjate la que familia, es otro rollo. sí, fíjate que en España creo que a lo mejor a nivel tradicional quizás sí que lo que más ha quedado de todo eso es en Andalucía, ¿no? Mm, O sea, como en plan de que sí, como que todo lo que parte como del flamenco, sí que veo, ¿no? Eso como que tú lo vives en tu casa, ¿no? Que te juntas con la guitarra y te pones a cantar, a bailar, ¿no? O sea, que es una herencia que nos ha dejado el flamenco. También la ha dejado el folclore en muchas partes que ahora hay como una recuperación, ¿no? De lo que hacían pues en Castilla, en Galicia, en un montón de sitios, pues las abuelas un poco pues para trabajar, para hacer cosas, ¿no? De más costumbristas, que era como pues la manera de entretenerte, ¿no? El cantar y eso como que sí que se ha perdido completamente y ahora se está como tratando también de recuperar. Creo que lo más potente que tiene España, si nos ponemos a nivel global y con distancia, no mirando con lupa, creo que es el flamenco, pero no hay tanto. O sea, yo lo pienso y digo, en Sudamérica hay mucho sí, más de la música está viva en la calle, todo el rato, todo el sí. mundo hace, o en Rumanía, o hay muchos sitios en donde todo el mundo toca Ah, un instrumento. ah, Fíjate que en España no. O verdad. sea, porque también, creo que también
lo hablaba el otro día con este tema del folclore, es un tanto peculiar, porque claro, yo para generaciones como la mía, que a lo mejor no, o sea, sí que parto de un pueblo y sí que tengo cierta relación pues con las jotas castellanas de Castilla-La Mancha, pero no me he criado ahí. Para mí mi folclore son los Beatles. Por eso te digo que claro, wow, es difícil, ¿no? Como entender todo esto, porque al final lo que uno mama es lo que te ha llegado. Sí, Y creo que lo que más ha llegado es la música americana, la música inglesa, ¿no? O sea, por antonomasia, son nuestros referentes, ¿no? En toda Europa. sí, Entonces, claro, yo no conozco nada del pop alemán, ni del pop francés, salvo cuatro muy cosas poquito. que Sí, lleguen, claro. ¿no? Pero precisamente Inglaterra, Estados Unidos, tal, eh, creo que para mí es mi folclore, porque conozco mucha más música anglosajona que la de mi país y porque yo he hecho como un indagar en lo que es el flamenco porque me ha interesado, porque a nivel de tocar, pero no mucha gente conoce el flamenco. ¿Verdad? O sea, porque realmente en España conocerte una canción de Camela y otra de Andy Lucas no es conocer el flamenco, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que también tenemos como pues la rumba y todo lo que se ha juntado desde ese estilo con el pop, ¿no? Que es lo que de repente se hizo más mainstream y que puede conocer más la gente, la niña pastori, ¿no? O sea, yo qué sé, por ejemplo, para decir a un poco población general, ¿qué conoces de flamenco? Pues la gente te dirá, mucha te dirá Camarón, ¿no? Pero Paco de Lucía, Sí. pero quizás es como yo lo que escucho es la niña pastori. Entonces, por eso te digo que fíjate que me parece curioso porque creo que en España hay muy buenos músicos, hay mucha cultura musical, pero que no es algo como tan arraigado de que nos nace porque lo vivimos en casa. Mm. No sé si a lo Bueno, mejor depende, yo creo particular que depende la de dónde zona. te críes, porque aquí en Claro, Canarias, por sí, ejemplo, se sí, acostumbra a lo que te dije antes, un poquito como en Cuba, ¿no? El rollo de la parranda, el rollo de la, claro, no, no en mi casa, no en mi caso, porque mi padre era madrileño y mi madre inglesa, entonces yo soy canaria, pero de adopción, o sea, yo vine aquí con tres ya, años, yo no me crié dentro de ese ambiente, ¿no? Pero sí, sí, la gente que yo entrevisto, la gente que yo conozco de aquí, pues se han criado en ese rollo, ¿no? De parranda, de que, bueno, de que los domingos por la tarde, pues después de la hay, comida, un poquito la sobremesa, como lo que el Tiny Desk este sí, del madrileño, del de, madrileño. sí, Jolín, que no me viene la Zetangana. C. Tangana, Por ejemplo, un Pucho, rollito así, ¿no? El rollo ya, pues, de las guitarras, de que te pones a cantar, de que cualquier cosa, ¿no? Eso predomina mucho aquí, ujú. aquí en Canarias. Es una cosa muy de aquí y también es una cosa muy de Cuba. Que aquí hay mucho cubano, Sudamericana, sí, mucho en general. venezolano. O Y en sea, aquí Brasil, o sea, sí, 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 o En sea, Brasil vas a... Bueno, o sea, que cada país tiene y en su... Argentina, o sea, no sé, o Sí, sea, como que sí, cada uno tiene ahí su propio lenguaje, su propio manera, su approach con la música, ¿no? O sí. sea, sí, Pero sí. bueno, de todas maneras tenemos muchísimos maravillosos músicos aquí en España y eso es Sí, sí, sí. innegable. Eso es innegable. No sé cómo llegamos todos allí, pero ahí estamos. Entonces, bueno, quería preguntarte un poquito acerca de tu trayectoria, un poquito desde que saliste de... Ah, por cierto, ¿terminaste la carrera de magisterio en musical? Sí, Sí. ¿Eres profesora o no te soy dedicas? profesora, pero Vale, no me dedico. vale. Pero O bueno, sea, soy podrías hacerlo si quisieras, de alguna manera. sí, lo que pasa que me he dado cuenta de que no tengo vocación Ah, de enseñar, o sea, he estado muchos años enseñando en coles y demás y eso, pero me llama más la atención además de cara a enseñar a gente que ya es como más adulta, que ajá. tiene cierto approach con el instrumento, ¿no? No a todo el mundo luego, aunque estudie algo, realmente luego siente que de verdad es como vas también experimentando, ¿no? Y hasta que no te pones a hacerlo, tampoco tienes como la certeza de si tú eres válida o te sientes a gusto haciendo eso. La docencia no es algo que me motive especialmente, fíjate. Te entiendo, Me cuesta. te entiendo, Mm. te entiendo. No todo el mundo, o sea, el, el- a mí
mí me hace gracia cuando la gente me dice, ¿tú das clase de canto? No, no doy clase de canto, no quiero dar. O sea, el que yo sea cantante no significa que automáticamente voy a saber dar o voy a querer dar clases de canto. O sea, Ujú. mm, Sí, es como que automáticamente la gente piensa que vas a tener que saber dar una clase. Digo, mira, yo no, o sea, sería para mí un fraude dar clase de canto, que voy a enseñar yo. Yo hombre, no, eso también, a ver, influye también no, mucho porque como no he dado clases, o sea, yo no sé dar clases de canto, o sea, yo no he aprendido eso. Entonces, para mí sería pues un poco fraudulento. Tendría que ir a clase para aprender a dar clase, como has hecho tú, que has hecho un magisterio de musical sí, para dar clase. mm, claro, a ver, o sea, hay herramientas, por supuesto, didácticas, ¿no? Pero también el hecho de pensar en hacerlo, si no lo has hecho nunca, solamente el hecho de pensar en que tuvieras que hacerlo, ya te estructurarías para saber qué dirías. Entonces, sí serías capaz, porque si tienes los conocimientos, la movida luego es también saber transmitirlos bien, Exacto. correctamente, y que tengas esa vocación de saber transmitir el conocimiento y que seas pedagogo y que se entienda perfectamente. Esas capacidades me parece que las tienen personas que tienen esa vocación y que tienen esa capacidad de transmitir y de enseñar bien. Y es súper importante saber enseñar bien. Que no porque estudies algo ya eres profe de lo que sea y así nos pasa, que luego estamos llenos de profesores que dices, no me entero de nada. Exacto. Y que Pero encima no bueno, tienen vocación y lo están haciendo pues por ganarse un sueldo y eso es triste. sí. Pero bueno, entonces no te dedicas a eso. Quiero saber un poquito desde que dejaste los estudios hasta hoy, que ayer acabas de ganar un premio MIN, has estado en Jazz Ahead tocando hace 2 días, 3 días. Sí, sí, sí. O sea, han pasado muchas cosas, imagino. A ver si lo puedes abrir. Si me puedes dar, no sé, un poquito de los pasos o las cosas que han pasado para que hayas llegado a este punto, ¿no? Yo creo que lo comentaba también un poco antes, entonces tampoco me voy a detener mucho porque creo Uy, que ya ya, o llevamos sea, 1 hora. sí, Madre fíjate. mía, se ha ido muy rápido. Bueno, Total, terminamos con pues eso entonces. vale, como No, a quieras. ver, si tienes Eh, tiempo podemos seguir hablando, yo que sé, unos yo 15 sí, minutos sí, más. sí. Vale, Me vale. reservé reservé la mañana, por si Ah, acaso. bueno. Tampoco tampoco me quiero entretener y que esto se haga muy pesado, ¿no? Pero creo que sí, que al final, después de lo que comentabas de estudiar, pues tuve la ocasión y la suerte de ir conociendo mucha gente con la que desarrollarme profesionalmente e ir tocando. Lo que pasa que en ese momento no era suficiente como para vivir y yo me fui de casa con 22 años. Entonces, bueno, pues estuve trabajando en Movistar, que no tenía nada que ver, porque de aquella tú echabas en Infojob a algo, te contestaban y decías, a ver la pasta que es, sí, voy a hacer una entrevista y al día siguiente estabas currando, ¿no? Te hablo lo mismo hace veintitantos años de esto. Entonces, bueno, yo me quería ir de casa, quería hacer cosas y empecé a currar y a tener todo tipo de curros compaginándolos con la música. O sea, vengo también de saber lo que es currar de cualquier cosa y compaginarla con la música, no siendo docente. Sí que aparte, pues eso, estaba en musicales, estaba en esto del teatro, ya te digo. O sea, siempre ha sido como 50-50 el curro que tenía como de lo que fuera mi vida a lo que estaba tocando, lo que me aportaba estar tocando con gente, ¿no? Tampoco tuve como la suerte que hay de repente gente que de repente sí que enchufa, según está estudiando, a tocar, 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 tocar y ya o sea, se convierta su vida en o bien tocar y tener ya muchas giras y tal y buscarte la vida tocando, siendo pues sideman o sidewoman de quien sea o con tu proyecto o dando clases. Yo no tuve ese approach, o sea, yo venía también de hacer cualquier tipo de cosa. Y entonces luego la historia fue como que, bueno, empecé a abrir el abanico de las cosas y las posibilidades que se me daban a nivel musical y entonces ya no necesitaba tanto otro tipo de trabajos y también sacrifiqué, o sea, preferí volverme a casa de mis padres que hacer ciertas cosas, ¿no? Porque también vas evolucionando, vas creciendo, ya te digo, me fui muy pronto porque quería irme pronto de casa, con 22, y necesitaba pasta. O sea, hay cosas urgentes que mandan, ¿no?
Y, y entonces, bueno, pues eso, como que todas las oportunidades musicales se fueron abriendo en ese panorama. Estuve acompañando a mucha gente, ya te digo, de muchísimos estilos, tocando con muchísima gente, haciendo todo tipo de curros. Sí que fui docente, o sea, sí que empecé a currar un montón en colegios también. Estuve luego 3 años también trabajando en el hospital, tocando en el hospital en el 12 de octubre. He hecho mucho tipo de curro, he hecho de todo. Y hay un momento en el que es verdad que cuando conocí a David, que David Sancho es mi pareja, sí que se juntan como nuestros caminos y que creo que eso es lo que hace que yo ahora mismo esté súper enfocada a mi proyecto. O sea, esas circunstancias de conocerle, de nuestras circunstancias vitales en las que nos encontramos, en las que podemos compartir una misma visión, una misma modo de vida, que nos entendemos perfectamente y que podemos desarrollar un poco un proyecto vital de esta manera, ¿no? De ayudarnos y él a tope con la música y él me ha ayudado muchísimo. Primero a ponerme en valor lo que yo hacía, ¿no? Porque yo siempre me he sentido como con esa cosa que decías tú, ¿no? De decir, bueno, yo me quedo como aquí detrás, ¿no? O sea, o iba a las jams y yo siempre tenía como esta cosa así como de vergüenza o de síndrome de la impostora o lo que sea, ¿no? O sea, a mí me daba como mucho respeto, ¿no? Y como que yo nunca sacaba ahí un poco lo que tenía y él y muchos colegas, o sea, y muchas amigas también, han sido las impulsoras de tía, o sea, esto mola y lo primero, tú tocas bien, segundo, porque no te va a conocer la gente y tercero, porque todas estas ideas que tú tienes aquí guardadas en un papel, porque no las sacas, ¿no? Y ha habido, pues eso, durante este camino mucha gente que me ha ayudado, Javi Sánchez también, que le quiero muchísimo, que es súper gran amigo, las Texidoras, o sea, un montón de grupos, mucha gente que es la que ha hecho que al final, pues, oye, haga así y diga, bueno, a ver qué pasa. Y David es la persona más fundamental, sin duda, ¿no? Y ahora mismo, pues todo el equipo que me rodea, todos mis amigos que son los que están ahora mismo en el MM Project, son los que creen en mí, ponen en valor, apuestan, al principio arriesgando mucho, al principio a cambio de muy poco, con el desarrollo del grupo ya se están viendo como los resultados y los frutos y tener muchos más conciertos, ya 2 discos sacados, reconocimientos, premios, giras, pues eso, ¿no? De repente que te cojan para el Fira B, para el Jazz Ahead, o sea, empiezas también a tener un poco de apertura y además en este camino lo he hecho yo sola todo, o sea que además también fue como ok, voy a ponerme en la posición de compositora, pero voy a ponerme en la posición de emprendedora de toda la magnitud que implica como tirar para adelante un proyecto, ¿no? O sea, David puso las ganas, las ideas, también el soporte económico junto con mi familia en un principio, porque es que muchas veces no se habla, ¿no? Y nos quedamos todos en la magia y en todo lo bonito, pero hay un sacrificio económico increíble, un sacrificio de tiempo, un sacrificio de vida social, o sea, todas y todos estamos sacrificando un montón de cosas como por apostar por esto que nos apasiona tanto y que además queremos que sea nuestro modo de vida. Entonces, las cosas tampoco se dan de una manera así. O sea, tuve el privilegio y la suerte de contar con alguien que podía apoyarme económicamente para grabar el primer disco, para darme el tiempo. También sucedió la pandemia, entonces por necesidad, ese parón, pues aproveché para componer. O sea, es algo súper positivo que saco de toda esa mierda que pasó, ¿no? Pero pues todo esto es lo que me ha llevado como a día de hoy donde estoy. Y entonces ahora estoy como súper enfocada en mi propio proyecto, por supuesto, con ganas de tocar siempre con mucha más gente, compartir, la gente me sigue llamando para hacer cosas o para grabar. Estoy también en el proyecto de David Sancho, ¿no? Con el que hemos ganado el MIN a Mejor Álbum de Jazz ayer. Y bueno, eso ha sido como un poco la progresión, ¿no? O sea, tengo una progresión de saber lo que es estar en una tienda de Movistar atendiendo a todo el mundo, estar de camarera, estar en una tienda de ropa vendiendo a la intemperie, compaginar eso con no perder la energía para, después de hacer eso, irme a ensayar, a tocar con quien fuera, a un bolo a no sé dónde. Entonces, mi approach viene como de tener los pies muy en la tierra, de saber además lo que no quería hacer y luchar por lo que sí que me gustaba, ¿no?
pero también muy consciente de mis circunstancias, de la gente con la que al final se ha puesto en mi camino, me ha ido llevando. Eso también es un poco azaroso, ¿no? Pero creo que también hay una labor de curro ahí detrás constante. Y ahora sí que hay una labor de curro, ¿no? Como por mi parte también de decir, bueno, me echo el proyecto a la espalda, que todos sabemos que es muy difícil, tía, y tú lo tienes, y todos, casi todos los que hablamos para aquí en tus entrevistas, yo lo veo, somos gente que al final, aparte de tocar con muchísima gente y hacer de todo, tenemos pasión por sacar eso que tenemos que decir o esa parte creativa y el proyecto. Y es muy desgastante, eso quizás no lo sabe la gente, ¿no? Es como que aparentemente lo que queda es lo bonito, ¿no? Te dedicas a lo que tú quieres, encima es tu proyecto, es tu música y tal, y es No como, saben lo que hay ajá, detrás, no saben, no tienen ni idea de lo que viene detrás. claro, hay O mucho lo que no se ve, esfuerzo, vamos a decir lo que no se ve. hmm, mucho esfuerzo que precisamente por eso yo sabía lo que era levantarme a las 7 de la mañana para ir a atender a gente que vamos, me deprimía, ¿sabes? Estando allí en ese sitio. O sea, lo más humano que tenía eran las compañeras de trabajo, pero era algo que sabía que era hacer un esfuerzo brutal estando en un sitio que odias, que es lo que nos pasa a la mayoría de los españoles y de la gente, ¿no? Que tenemos trabajos. Lo normal es que tengas un trabajo que no te guste especialmente, pero que lo haces porque necesitas sobrevivir, ¿no? Y la muestra está en el apagón. En el apagón, o sea, a mí me suscitaba el preguntarme, yo estaba preocupada, pero aparte soy diabética, entonces yo estaba preocupada por los hidratos, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo me va a durar la insulina en la nevera? Bien, tal, no sé qué, pero como que yo salía a la calle y el ambiente general era, hoy no estoy trabajando, ¿no? O Bueno, menos mal que sea, duró un día, porque si llega a durar un par de claro, días, entonces ya la sí, gracia se acaba, la gracia se acaba, sí, exactamente, pero como porque que, yo he visto cosas como, bueno, ¿quién puso? Marcos Mezquida ayer puso una historia que la verdad, aquí en Canarias no tuvimos apagón, sí, gracias a Dios, que lo hemos sí, tenido en 2019 y fue horrible sí, durante unas horas, que fue horroroso, o sea, una angustia para mí, especialmente porque tenía vuelo esa noche y no sabía si lo iba a poder hacer o no, y tenía que sí, conducir al sur de la isla, y fuimos y no sabíamos si wow, íbamos a poder tocar, mira, horrible. Pero bueno, puso como que la gente cantando en la calle, los Beatles, tal, como, y digo, qué bonito España, ¿no? Porque digo, qué guay, ¿no? Que sí, eso pues yo me pasa en quedo con la Estados Unidos y sensación lo de, primero que ves es que saquean las tiendas, que no sé qué. ya, Aquí la gente sale a la calle a dirigir el tráfico, a cantar, y digo, qué guay. Digo, pero esto dura sí, un par de días más, perdón, y fatal. Eso hubiese sido claro, horrible, eso hubiese sido caótico. O claro, sea, como decía, no, no sé ahora mismo quién lo decía, no, estamos a que nos quiten 3 comidas al día durante 2 días de matarnos, literalmente, no, ¿no? bueno, O yo sea, creo que ahí ya sale la gente a la calle a pedir que se vayan los que están. O sea, digo, es ya. que, pero bueno, como los españoles somos así, no. Sí, pero es curioso, ¿eh? O sea, porque al final es como cuando yo sí que lo pienso y es como cuando tú tienes algo como que para ti no ir a trabajar es una putada porque nosotros también teníamos el concierto de Rodrigo Ballesteros que presentaba en La Villanos. Entonces es como, me he quedado sin trabajar, me cago en la Para puta. nosotros. Es una, fíjate qué diferencia tener esa sensación al resto, que yo lo que veía era, no estoy hoy Qué en la oficina, guay. tráeme aquí una cerveza. O sea, sí, o sea, y vale que sí, que nosotros, bueno, pues, no, pues también, dices, bueno, pues una tarde, pues dependiendo de la gracia que te esté haciendo y de ver si se va a recuperar o no, pero bueno, pues venga, pues voy a coger un instrumento, vamos a jugar todos, vamos a no tener redes sociales, a que es una lectura también muy importante que sacar de todo esto, ¿no? De que poco conectamos, que poco conectados estamos como con nosotros, con los humanos, ¿no? Con la vida, con disfrutar, que no sea ya a través de una pantalla, estar así, ¿no? O sea, hay como muchas reflexiones y han sido solamente unas horitas de nada, ¿no? Para gente que lo ha pasado muy Increíble. mal, que se ha quedado encerrada en algún sitio, sí, para la gente que nos ha pillado en casa, todo ok. Pero, pero bueno, yo sí que saco muchas conclusiones también de esto, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, al final
la situación precaria con respecto a los trabajos y todo, el agotamiento y que la gente está completamente deprimida, pues yo sé lo que es este esfuerzo por luchar por lo mío, pero yo, si me quitas ir a trabajar, me matas. Y yo antes eso, yo cuando estaba trabajando en Movistar, no. No, O sea, tú me decías que se acaba la luz durante una semana que no estoy trabajando, mejor, qué ¿sabes? guay, O sea, sí. Eso sí, que me paguen. Que no me... ya, claro, sí, sí, sí. No, Obvio, mira, claro, claro. en la vida he tenido dos trabajos que he odiado, dos. No aquí en España, y fue por el maltrato que sufrí, Ujú, tanto por, o sea, yo trabajaba, además, siendo cantante, 9 horas hablando, me ponía los cascos y empezaba a hablar y era atención al cliente, pero a un cliente, era a agentes de viaje que, bueno, que te podían, a veces podían ser horrorosos y después el ambiente de la oficina misma, horrible, lo pasé tan mal, pero todos los otros trabajos que he tenido normales me han encantado. He sido profe de inglés, he sido periodista, todo eso me ha encantado. Entonces yo, la verdad es que ese sentimiento solo lo puedo transferir a esos dos trabajos que odié. ujú, Esos dos ujú, trabajos que fueron, pero por las personas con las que trabajé, que eran horribles, el ambiente ujú. en la oficina horrible. Entonces, claro, y encima cuando te pones los cascos y hablas con la gente, también horrible, porque llevan esperando una hora a la línea y te vienen ya nerviosos. Entonces, yo entiendo que la gente, o sea, y yo la verdad es que ahora mismo estoy buscando trabajo porque necesito hacer más dinero. Estoy buscando algo Ujú. y claro, con mi edad, a ver, bueno, a ver, hay que ser optimista. Sí, pero vamos, Pero también que tengo es. miedo, ¿no? De odiarlo, ¿no? De sentir ese rollo de, uff, No, pero vivimos en una precariedad. nunca siento, o sea, si me hubiese pasado el apagón y no puedo ir a cantar, eso hubiese sido trágico para mí. O sea, lo Sí, o sea, entiendo, quiero o sea, decir, la gente no entiende las ganas que tenemos de tocar, de cantar, o sea, no lo entienden. Que ya claro. es más allá de un trabajo, es un placer, es divertirnos, es como salir a jugar. Mm, Me has dado la oportunidad de poder ir a jugar y encima me pagas. Que, bueno, ya. es una maravilla. La música es que, bueno, es que no se puede entender. Si no lo eres, no lo pueden entender. Tenemos otra forma de ver el trabajo, entre comillas. Sí, Que no, sí, sí, que sí, no sí. es trabajo, que al final no es trabajo. Trabajo es todo lo que es tener que llamar a los sitios, tener que escribir email, tener que pues promocionarte, tener que pues hacer tus redes sociales, todo eso es trabajo. Pero el subirte Ya. a un escenario, eso ya no es trabajo. Claro, sí. La historia de los músicos es que lo que menos hacemos es tocar. Esa es la putada para nosotros. Que en realidad el tiempo de tocar Es es el de menos, de el de menos, sí. estar componiendo, el de estar ensayando, el de estar encima del escenario, que es el que realmente disfrutas, es el que menos estás o el que estás estudiando. O sea, al final te tienes que, para sacar todo esto adelante, lo que te digo, ¿no? O sea, como te tienes que ocupar de tantas otras cosas que esas sí son súper tediosas. Y que luego, oye, que también para tocar en un sitio yo me he tenido que despertar súper pronto, he tenido que coger no sé cuántos aviones, o sea, no es una vida fácil, No, es no. una vida muy cansada, es una vida que es eso, ¿no? O sea, que yo pongo en valor porque todos esos esfuerzos para hacer algo que me gusta me compensa antes que hacer algo que, ya te digo, ¿no? De un trabajo que me diese absoluta depresión el hecho de ir, pero también tiene su Sí. aquel, ¿no? O sea, Bueno, y última pregunta y nos vamos, porque mira, ya son las vale, 11. pues, Cuéntame un poquito cómo fue la experiencia del Jazz Ahead, que la acabas de vivir. ¿Cómo, pues una cómo locura. fue el ambiente? No sé, es muy distinto, imagino, al Jazz I Am, que es más chiquitito, más familiar. Nada que ver, nada que ver. O sea, yo de momento solamente conocía dos ferias, la del FIRA B, que ahí sí que nos seleccionaron y también tuvimos showcase, y la del Jazz I Am, que ahí es donde te conocí a ti. Y, ahí no tenía showcase y iba un poco también más a ver, a conocer y Sí. tal.
Entonces, bueno, es otra parte más como que hay que hacer, ¿no? O sea, en este mundo, pues estas ferias es el lugar en donde tienes el encuentro y que también haces business y networking y todo esto, o sea, no lo vamos a negar, ¿no? O sea, la gente va ahí para intentar hacer conexiones y sacar conciertos, pero bueno, también hay que intentar disfrutar y conocer gente, ¿no? ¿no? Y no olvidarse como de la parte humana, ¿no? Que eso justo lo hablábamos tú y yo en la feria. Y, y el Jazz Ahead es una locura absoluta, porque es, no sé si alguien conoce, a lo mejor tiene más referencia con Fitur, ¿no? Que es como en plan de estos pabellones en el que están como todas las comunidades autónomas y todos los países y tal, y entonces es una supernave y cada uno con un stand. No sé si alguien ha estado ahí o se lo imagina o tiene más referencia. Bueno, pues esto es el Fitur del jazz. Entonces, aquello es abrumador. Entonces, es verdad que yo también para mí era la primera vez. Me imagino que en el momento en el que ya vas más seguido y ya estás acostumbrado, pues como todo, ¿no? Ya lo ubicas y ya no te parece tan. Pero hay tantas actividades a la vez, ya no solamente en el recinto, sino en todo Bremen. Hay tantos conciertos, eh, hay tanta gente que además no sabes quién es, o por lo menos yo al principio no sé quién es. Esto es como, pues eso, es que son, pues eso te digo, que la carrera del músico, si al final también estás como manager, booker y de todo, son tantas carreras a la vez, ¿no? Que estás desarrollándote como diseñadora, como manager, como de todo. Bueno, yo tuve la suerte que, mira, en Firabay y en Jazz I Am sí que conocí a una agencia y a Cristian, que me ha echado un cable en este caso, porque yo estaba completamente desbordada y es que físicamente tampoco llegaba a todos los sitios, o sea, porque tienes que estar en un pitch, en una reunión, pero a la vez tienes que hacer la prueba de sonido. Entonces, bueno, me echaron desde So What, ahí me echaron un cable. Y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Pero es eso, o sea, es como para tomarlo con paciencia, ir muchos años, ir conociendo quién es quién, ¿no? Te vas haciendo ahí como las fichitas de, tiene gafas, pelirrojo, no sé qué, porque es que no sabes con quién estás hablando, con quién puedes hablar, hay tantos stands, luego tampoco nunca sabes si estás hablando con un músico, un programador o tal, o sea que no sabes si estás invirtiendo bien tu tiempo, si no, si qué, pero todos son oportunidades de conocer, entonces también abruma mucho, ¿no? Porque quieres hablar con todo el mundo, pero no tienes tiempo, y entras como una especie de espacio temporal que dices, Dios, sales de ahí y dices, ¿cuántas horas llevo aquí? Me ha consumido como toda la energía, ¿no? Y aparte, bueno, mira que en este pabellón hay luz natural, pero sales de ahí y tampoco eres consciente de que todo el mundo está hablando todo el rato, no alto, pero hay un... Sí. Entonces, es una experiencia que si no has estado, o sea, pues bueno, yo creo que está bien. Es muy difícil también cuadrar como meetings y que la gente te conteste. Entonces, bueno, es como, ya sabes tú, ¿no? O sea, como que este recorrido también es como una carrera de fondo, de mucho labrar, mucho hablar, mucho insistir. Yo tuve la oportunidad de estar en el Gran Opening, que eso fue súper para mí. Pero con Creo que solo... MM Project, con No, tu proyecto o con... en el... No, en el Gran Opening yo estuve como Ah, flautista, o sea, como de manera individual, vale, vale, porque el Gran Opening es una simbiosis entre músicos de distintos países, vale, ¿no? vale. Entonces, la banda base era la banda de Louis Matute, que es un guitarrista suizo, era como la banda base, y entonces estábamos Jel Fries, que es un trompetista cubano, y dos cantantes francesas, y estaba yo también, Ajá, ¿no? Como habían hecho Suiza, porque este año era Suiza, Francia, España, ¿no? El Reconnect, ¿no? vale, Así, vale. el estar como estos países de conexión. Y entonces tuve la oportunidad, pues eso, de además de tocar pues cuatro temas de Luis, que es una música preciosa, y entonces como que me llevo ese aprendizaje y eso muy bonito como de conocer a otros músicos, de repente aprenderme su música, estar allí tocándola. El evento del Gran Opening es uno de los más importantes también porque ese día no hay otra cosa que no sea eso. Entonces tienes la suerte de que haya más de 1000 personas viéndote y todos los programadores y toda la gente que va a estar luego en la feria están como para ese concierto, ¿no? Es una gran oportunidad porque es también un escaparate muy guay y,
y bueno, pues toda la gente también del stand de España, ¿no? O sea, pues todo el soporte que ha habido de SGAE, Fundación, o sea, del Instituto Cervantes, de Plataforma Jazz España, de Son from Spain, o sea, pues bueno, están ahí como apoyando y tal. Parece un poco las Olimpiadas, ¿no? En plan de, España! Qué ¡Sale guay, nuestra flautista! ¡Bien! qué guay. Y, y bueno, sí, o sea, como que me llevo eso, el haber conocido a estos músicos, el haber conocido, por supuesto, a mucha más gente y bueno, el tener un poco este approach con esta superferia, que es un punto de referencia, el más importante de Europa, yo creo. Sí, sí. Pero sí, pasan demasiadas cosas, o sea, es muy inabarcable. Entonces tienes que ir un poco con la sensación de hasta donde llegue, llegué, lo que conocí, conocí, y el año que viene más, y a ver si hay otra oportunidad. Tener aparte showcase, nuestro showcase también fue increíble. Poder tocar con los chicos fuera de España, la primera vez que tocamos fuera. El Ah, o sea, director que del sí festival. tuviste un showcase Sí, con sí, sí. tu proyecto. Mm. Eso es lo Sí, sí, que o sea, quería decir. eso es, a ver, yo tenía el showcase con mi proyecto y aparte tocaba en Pues el Gran Opening. Sí, pensaba agüita, como que, perdona. agüita, Sí, qué sí, sí, guay. sí, sí. Y el showcase fue súper, además compartimos con unas bandas increíbles. Tyrek, que venía un cantante neoyorquino tipo Gregory Porter, que conocimos a toda la banda, increíble. Y luego María y los Templos, que también, o sea, fue como ¡pum! De Chile, ¿no? Así, no sé, es muy guay también hacer conexiones más allá del networking de músicos, de compartir, de enterarte, pero no te da tiempo de estar en todo. Entonces, No, tiene que ser una bueno, es locura. como Bueno, sí, yo sobrecogedor. para mí el Jazz I Am, o sea, yo cada día llegaba agotada, agotada. Mm, O sea, esta vez estuve 3 días. La primera vez, que fue el año pasado, estuve 4. Estuve el miércoles ujú. hasta el sábado, bueno, me fui el sábado, o sea, estuve todos los días. Y era llegar todos los días y sentir como que tu batería social, porque claro, Sí. es, estás todo el tiempo hablando. Bueno, Mm, primer año no tanto porque no sabía, o sea, me abrumó todo el rollo. Esta vez iba muy enfocada, sabía exactamente lo que iba a hacer y ujú, aprovechaba cada persona que se me ponía delante, le hablaba. Me daba igual. ujú. No sabía quién era, pero, tú, bueno, pues toma mi tarjeta, ya seas músico, pues mira, Anna's Groove Guide, ya sea programador o lo que sea o algo. Mira, soy cantante. O sea, iba con los dos sombreros puestos, muy, muy enfocada. Sí. Pero llegaba, y bueno, dormía, estaba en un hostal y no me enteraba de nada. O sea, te digo, ponía la cabeza la almohada y caía en un Cao, ¿no? sueño profundo hasta la Bueno, mañana mira, siguiente. Que no me pasa eso es... ta- normalmente, ¿sabes? Pero agotada, Claro, agotada. claro, lo mismo si quieres combatir el insomnio, ¿no? Vete a una feria de Vete a estas, una ¿no? Y luego feria por la y hazlo noche todo. duermes como un bebé. Lo digo. Es un agotamiento más bien emocional y Sí. que físico, ¿sabes? Es como que se te va apagando la capacidad de seguir. Llegó un momento que también el último día ya no aguanté, o sea, me fui antes. Mm. No pude Sí, a mí me aguantar. pasó. Vi como el penúltimo concierto y al último es que no pude más. Ya, sí, sí, sí. A mí me pasó aquí que eso, que el día que ya era como el último, que ya tenía como algunos meetings como concertados, pero vinieron mis padres también por suerte, entonces ellos querían estar también un poco, ellos estaban más ociosos, pero me estaban echando un cable con la logística, porque es eso, o sea, es como, yo no tenía tiempo ni de comprar cosas para tener allí para desayunar, para cuando llegaran los chicos, porque yo estuve mucho más tiempo de lo que estuvo mi banda, recibirles y tal. Entonces mis padres me echaron un cable increíble que sin ellos pues no hubiese podido poder abordar toda la logística de todo esto. Y también quería estar con ellos y disfrutar un poco de darme una vuelta y de descansar y la última tarde yo ya estaba hablando con Cristian esto, ¿no? Con el Booker. Decía, mira, yo si tú quieres ir a estas, es que ya no doy más de sí. El tipo ese es el director de tal, no sé si al final me va a hacer caso, ¿no? Pero es que ya no puedo más. O sea, estás allí es como en plan de, joder, pero no puedo perder la oportunidad, pero luego Es que no dices, puedes bueno, ya. más.
Es No que puedo una más. persona sola, o sea, es que no puedes más. A mí me dan pena los últimos grupos de showcases, Mm, porque tanto el año pasado como este, yo no los he visto y sé que mucha gente como que ya no podían más. ya, Es sí. como que Ujú. o sea, la gente no aguanta, a no ser que vinieron solo el viernes y entonces se ven todo, ¿no? Pero si han estado ahí desde el jueves y viernes, o sea, ya es como el último showcase, pobrecito. Mm. Se llevarán, bueno, imagino que los bookers y las personas sí se quedan hasta el final, pero gente como yo, que bueno, que estaba de público, pues ya. Y te Sí, entiendo. O no, no sea, bueno, nos. lo de Bremen me parece, o sea, de lo que he visto, me parece tan enorme que, El día que yo tocaba en nuestro showcase, aparte de los que hay en el pabellón, que eso sí que creo que es lo que está mejor, o sea, como crítica diré que hay tanto y ni siquiera tanto en el mismo pabellón, porque al final en el Jazz I Am, pues todo era principalmente ahí donde estábamos. Pero es que esto encima es en mogollón de localizaciones. El día que yo tocaba había un montón de clubs repartidos por todo Bremen en donde estaban las actividades y ese mismo día había más de 85 conciertos es que no se puede, en un día. es que no se puede. Claro, entonces sí que eso parece que es una gran oportunidad, o sea, es un poco engañoso porque no sabes tanto si es tanta oportunidad, porque sí que es verdad que como que dan la oportunidad de que pueda venir mucha gente y mucha gente tenga showcase y que mucha gente pueda participar. Entonces, creo que eso está muy bien, pero claro, no sé o sea, claro, cómo enfocarlo para que al final eso también sea productivo para todo el mundo y sea interesante tanto para el programador que lo pueda ver y tanto para el artista para que vayan a sus showcase y le vean, ¿no? Entonces, al final, los potentes son los que se celebran ahí al lado de donde se están teniendo los meetings y tal, y esos son los más provechosos, por así decirlo, ¿no? Porque tocas media hora, pero lo tienes como a tiro, ¿no? De donde está sucediendo todo, entonces es fácil, pero bueno, yo estoy No, encantada, pero yo me lo he mira, pasado muy yo te bien. digo, a lo mejor, bueno, yo te digo bajo mi punto de vista de verlo desde fuera, no es tanto que te vean en ese momento los programadores, es el poder tenerlo en tu currículum y si lo tienes grabado, También. obviamente, si lo tienes grabado, pues tener esos vídeos son muy Ujú. importantes, que yo pienso que es más importante el decir, fui seleccionada para un showcase en Bremen, en el Jazz Ahead, y fui este año y tal. Eso es como lo que te van a hacer caso por eso nada más. O sea, Ya, sí, te da sí, igual que vinieron a verte sí. o no. Y además que pienso que igual no están tan receptivos los programadores porque están como seres humanos abrumados ya. Mm. Entonces yo prefiero que no te hayan ido a ver, pero que puedan ver que has estado y que puedan ver los vídeos después. Eso me Claro, parece sí, sí, eso. más interesante y mucho más importante. Da igual bueno, que yo qué sé, que a lo mejor tocaste, es que no sé dónde tocaste, pero que esos 85 conciertos tuvieron su público y a lo mejor pues tienen nuevos seguidores y bueno, Sí, tuvieron la experiencia, tienen total, sus vídeos, tienen sus fotos y tienen eso en su currículum, que eso para mí es mucho más importante que otra cosa, ¿no? Es decir, he tocado aquí, totalmente. soy... Eh, por eso para mí es tan importante, pues, no sé, pues que a lo mejor, ¿cuántas personas pueden venir a verte en un club de jazz? O sea, hay un Ujú. límite, pero, o incluso en un espacio como el Jazz Ahead, el main, Sí, ¿eh? hay un límite, pero lo que queda después es lo importante, el poder decir, he estado, estos son mis vídeos, estos son mis fotos, me han Sí, seleccionado, sí, sí. o sea, tenerte en cuenta porque Sí, no, es por eso yo me siento profundamente agradecida, de verdad, y sé que esto, todo el granito de arena fue en el FIRAB, y agradezco haber sido seleccionada también en el FIRAB porque tuve la oportunidad, además de conocer al director del Jazz Agenda Coach, que fue ahí cuando yo creo que el tipo vio nuestro showcase allí en Palma y dijo, esto me gusta, y yo sé que ha estado en su mano al final esa selección, ¿no? O sea, no solamente por parte de él, hay mucho equipo que decide y tal, pero sé que todo esto suma, o sea,
todo lo que vas haciendo es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final en la carrera del músico son todo pequeñas cositas que tú vas sumando y que al final es como una hormiguita, ¿no? Que va cosechando poquito a poco y esos poquito a pocos al final, bueno, pues empiezan a darte un poco de impulso para poder estar ahí, porque es eso, somos tantos y hay todo un paisaje y un panorama, lo que tú dices en general, de tan buenos músicos a nivel mundial, o sea, hay tanta música por descubrir y todas y todos nos mereceríamos poder tener conciertos y bolos, ¿no? Entonces, luego es eso, ¿no? La parte competitiva de que te lo den o no, son estas pequeñas cosas que es, yo entiendo, para un programador al final lo que llega es el relato, lo que llega es lo que haces, porque tener así los brazos abiertos a todas las propuestas del mundo también es imposible, ¿no? Entonces, siempre hay como filtros, ¿no? Que es por donde va pasando todo y lo que va pasando por ese colador, pues está con mucho trabajo detrás, pues desde medios, entrevistas, prensa, premios, que al final te programen en este sitio, que te seleccionen para tal. Entonces es un curro como muy extenso, ¿no? Muy, abruma bastante, ¿no? Como ir tú con tu rollo, ¿no? Poco a poco, sin tampoco que ese sea el propósito, ¿no? Pero ir haciendo las cosas bien para que estas cosas sucedan también es muy azaroso. O sea, es muy injusto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que yo, porque ahora tengo el tiempo como para dedicarle y dejarme completamente la piel en venga y hablar y escribir y tal y cual. No todo el mundo tiene ese tiempo o no todo el mundo de repente conoce a alguien, ¿no? A un booker o a una booker que le lleve y haga con su proyecto que se dispare, ¿no? Porque es que no tenemos tiempo, o sea, es que el tiempo es finito, tenemos que, lo que hablábamos antes, tenemos que currar, tenemos que comer y al final sacar el proyecto adelante son unas circunstancias tan complejas y tan azarosas a la vez que no, yo luego también lo pienso y no está, quien tiene más bolos muchas veces no es una cuestión solamente de quién mejor toque, quién más valga, es que hay tantas cosas que son válidas, solo que todos estos pequeñas cosas son las que hacen que de repente pues esto sea más visible. Exactamente. Entonces, eso no es meritocrático, ¿no? O sea, no es justo o injusto, o sea, Y son no, partes de la a vida, ver, ¿no? Como de esto, que en un punto cuando te tocan es de estar muy agradecido, pero de saber también ser muy consciente que igual que te toca, te puede dejar de tocar o que puedes dejar de interesar o que es bastante azaroso, o sea, que no es una cuestión solamente de currártelo y que la música merezca la pena y qué tal, eso tiene que estar en la base y tiene que valer, ¿no? Pero que luego en este proceso hay tanto que no está en nuestras manos que eso a veces resulta sí, injusto. sí, pero Por, es la vida, eso es así, ya, eso es así. pero Pero sí, no es por como que, eso. no es casualidad de que, a ver, yo lo veo de esta manera, tú has hecho un trabajo de base durante años y ahora Ujú. estás, pues, porque has estado también yendo a los sitios para darte a conocer de alguna manera. Entonces, Sí, sí, sí. mi intención, para mí es un sacrificio ir a Barcelona al Jazz I Am, Claro. no es fácil, pero mi intención, o sea, yo noté una diferencia de un año a otro, noté que vi a gente que ya había conocido el año pasado, me reencontré, eh, como que te miran de otra manera cuando ya te ven la segunda y cuando me vean la tercera me van a mirar de otra manera, o sea, es como, ah, pues realmente va en serio, oye, mira, pues mira, a lo mejor voy a escuchar lo que, ¿sabes? Es como, y Mm. eso, y cuando ya tienes la relación personal y les caes bien porque les caes bien, pues ya hay como más, es una cosa personal al final, realmente, es como que les caes bien, escuchan tu música, les gusta, y entonces pues ya te abren la puerta, y eso es así. Mm. Y hay que seguir tocando la puerta y tocando la puerta y tocando la puerta, y es lo que hay. Sí, 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 o Y sea, no es, está tú claro. dices que es No hay nada azaroso, regalado, o yo no sea, creo que es tanto azar. O sea, el no, a azar, ver, o entre sea, comillas, te lo haces tú.
Eso es, a ver, hay diferencia. Quiero decir, no es regalado, no es de la No, nada, no es en exactamente. plan, ah, mira, qué No. suerte. No, no, hay un súper curro hecho detrás. O sea, lo que pasa que lo que sí que es azaroso es que yo ahora mismo tenga estas circunstancias, las circunstancias para poder hacerlo. Pero te Lo que las no es azaroso es pero el curro que yo me meto detrás. pero yo, mi argumento es que las circunstancias te las has creado. O sea, tú Sí, has estado no, pero aquí, aquí, aquí y aquí para que, y has conocido, bueno, que sí, que aquí sí es el azar, que hayas conocido a X personas estando en estos sitios, pero has estado en esos sitios. Si no hubieses sí, ido pero a que esos sitios, no estarías, no hubiese, totalmente, pero para ir a ese sitio tengo que tener dinero para haber claro, pagado la inscripción, tengo que tener esos 3 días libres, tengo que dedicarme a algo que me permita tener esos 3 días libres y a lo mejor no estar dando clases porque me tengo que coger desde un miércoles hasta un sábado. Entonces, esas circunstancias son las que sí que son azarosas, o sí, sea, las circunstancias vitales son azarosas, quiero decir que yo de repente me encuentro con estas posibilidades, esas son azarosas. Teniendo estas posibilidades, ¿qué hago? ¿Currármelo mucho? Sí, por supuesto. Ir, invertir, dejarme la piel, mucho curro detrás, mucho tiempo, mucho mailing. O sea, podría no ser esa persona y hacer otra cosa y que no sucediera. Por supuesto que no es regalado. Pero por eso te digo que, pues yo pienso, por ejemplo, ahora me viene a la mente, Dani Juárez tiene un proyecto increíble, no sé, un montón de gente que acaban de sacar un disco ahora y digo, a lo mejor ellos ahora mismo, para sus circunstancias vitales, es doy clases de tal a tal día, no me permiten estar aquí, no tengo tiempo. Cuando llego de las clases estoy tan hasta arriba que lo más inmediato es prepararme el bolo para, porque luego también son gente que tocan con mucha gente y eso también lo veo en David, ¿no? Entonces, llego de clase, llego completamente agotado y me tengo que además preparar no sé cuántos repertorios porque toco con este, con este, con este. El tiempo que a ti te queda y de energía para mandar de tu proyecto es menos que el que yo puedo tener. exacto. Entonces, claro, las circunstancias creo de la vida sí son azarosas. Luego, el que hagas con ellas, no. Pero por eso te digo que en un punto es injusto porque no todos tenemos como las mismas condiciones, pero eso es la Está bien. vida. O sea, eso es la vida. Yo también tengo una enfermedad con la que tengo que lidiar y que a veces no me permite ni siquiera dar mis propios conciertos porque me he puesto No, mala o porque para mí es muy complejo, ¿no? Pero, y a lo mejor otra persona no, y no tiene ningún problema de salud y se puede plantear hacer una gira por Sudamérica y tener jet lag y no sé qué y estar tremendamente cansado, cosa que yo son límites que también no puedo tener y no puedo, o sea, que límites al revés, que tengo y que no puedo afrontar a lo mejor una gira de la misma manera. claro. Entonces, cada uno tiene su aquel, pero, pero sí, o sea, era lo que quería decirte, ¿no? O sea, que tienes ahí razón, que no para nada es regalado, ¿no? Hay No. mucho curro, pero sí, en esto de la música y las circunstancias vitales de cada uno, o haber conocido, pues yo qué sé, o a Ariel, ¿no? Lo veo con Sí, Nuria, o pues de repente se pone una persona en tu vida que eso sí es azaroso, que de repente esa persona confía en ti a muerte, hace que la cosa vaya para adelante. Hay muchas cosas que no sí. controlamos, ¿no? Como en la vida y en este mundo, ¿no? Y en este mundo es lo que tú dices. Además, todo es por un montón de relaciones personales, o sea, por muchas cosas que no son simplemente, mira, esta es la música, ¿te gusta? ¿Crees que esto lo vale? Ah, ya está, este es el criterio único. No, hay muchas cosas además. Mira, dice Héctor, y con esto terminamos, lo más importante de todo, muy importante, y ser bueno en lo que haces. Es que si no somos buenos en lo que hacemos, entonces, Eso obvio, o sea, eso es la premisa, por supuesto. Pero ni siquiera eso, no, porque hay pero un montón de hay gente mucha gente que que es creo muy, que no es muy buena en lo buena que hace. que no tienen bolos. No los tienen. Hay gente que es muy buena que no tiene bolos y hay gente, ya no te estoy hablando del mundo del jazz, ¿no? Si ampliamos el Sí, panorama, pues estamos llenos de gente completamente mediocre mediocre. o de un próximo arrase de la IA, ¿no? Que yo qué sé, eh, que vayan a tener mucho más dinero del que yo voy a ver en toda mi vida o que se puedan permitir no sobrevivir, sino vivir dignamente de este trabajo o que tengan unos reconocimientos que dices tú, pues yo qué sé. O sea, pues no lo comprendo Ya, muy bien, ¿no? O sea, bueno, ayer, eso es una conversación para tener otro día. Ah, dice, yo he estado 3 veces en el Carnegie Hall
y nunca me han dejado cantar. Claro, sí, Bueno, Héctor, lo tuyo no es cantar. Es que Héctor es cómico y además lleva un podcast donde también entrevista también a músicos y a gente qué guay, de las artes en general, pero lo hace de otra manera, es de aquí de Tenerife. Y también qué hace guay, muchos años llevó el Blue Note de aquí de Tenerife durante muchos años y es una qué persona muy, guay, sí, sí, sí. Por ahí pasaron todos, pero todos, cuando te digo todos, te digo todos. Gente muy potente. qué bueno, pues un saludo desde aquí, Héctor, o sea, encantada de Sí, conocerte también. sí, bueno, síguele porque, bueno, él tiene unas entrevistas muy interesantes y, bueno, Qué lo guay, que pasa es que qué son bien, presenciales. Él no hace lo que hago yo, que yo tengo la suerte de poder hablar con gente de todo el mundo sin moverme de mi casa. qué guay. Sí, bueno, eso está bien, eso te permite Sí. también. Pues ¿Y nada, mi dónde vida, estás? ha sido un placer charlar contigo, Igualmente, Ana. escuchar tu filosofía, no sé, conocerte mejor y Muchas nada, gracias. espero saludos, dice, aprendizaje para mí, dice, saludos Héctor. Pues nada, con esto lo vamos a dejar porque llevamos, uff, madre mía. Yo creo que esta es la más larga que he hecho. Hablo mucho, ¿no? Nosotras hablamos mucho. Yo también, no me quedo atrás cuando, bueno, es que no me tires de la lengua porque yo soy capaz de... Pero bueno, nada, ha sido un placer. Yo creo que la gente que le guste Marta Mansilla van a encontrar esto es muy... Que se lo pongan como podcast, o sea, ahí no tienen que vernos, sino que lo vayan en el coche, lo van escuchando. Es muy interesante todo lo que has contado, o sea que no creo que la gente se aburra mucho. Vale, eso Dice, espero. yo es que las puse de fondo, ¿ves? Es que, claro, la gente es lo que hace. Está haciendo la Claro, hombre. comida y estamos ahí de fondo y nos están escuchando. Súper interesante. Nadie tiene tiempo casi para pararse a nada, entonces esto es eso, hacer Claro, las tareas, ¿no? Con algo ahí que pueda ser interesante exactamente. para quien Yo le los guste. podcasts los pongo en el coche cuando voy de camino a Sí, donde sea. Los podcasts que escucho yo, no me escucho, obviamente no me escucho a mí misma. Yo qué sé, o cuando estoy haciendo la comida, pues pongo claro, ahí y la gente yo creo que es lo que hace, ¿no? No se pegan, no se sientan aquí a vernos, total, porque, total, bueno, total. ya sabes que el nivel de atención que tiene la gente para ver una pantalla son 30 segundos, entonces, No, sí, 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 menos, no, no. o menos. Pero bueno, nada, un Eh, placer, Marta, de verdad, Un muchísimas placer, Ana. gracias. Y Nos nada, nos vemos vemos pronto, espero. pronto, espero. Sí, eso es. Voy por las islas, por allí estaré. Todavía no se sabe, pero voy a hacer los talleres estos que organizan Han Music estado, de la. Miguel, han Sí, estado, qué eso, guay. Pues eso es. allí estaré, te veré. Sí. Así Aunque que, no y si toque la venís por Madrid, flauta, aunque no toco la flauta, pero iré a verte. da igual, da igual. No, no, no va a ser para flautistas, va a ser Ah, para todo el mundo. genial. Y, y si vienes por Madrid o si venís por Madrid o lo que sea, bueno, pues encantada Sí, de charlar. Y en las redes pongo los conciertos que tenemos también por si de repente os apetece curiosear por la música que hacemos y que hago y que acabamos de sacar un disco. Entonces, bueno, por ahí está ahora mismo recién estrenado, así que nada, a quien le pueda interesar también, pues ahí están los datos por si quiere curiosear ahí nuestra música y nuestros conciertos. Así que genial. muchas gracias, Ana, tía, por todo. Un placer hablar contigo. Un beso. Chao. Chao. Chao.